una autora muy querida también de profes y niños y niñas colombianos, me incluyo, Pilar Lozano. ¿Sí? Aquí estoy, por arte de Pilar, magia llegué. qué gusto, ¿cómo estás? Lo mismo te digo, muy bien, muchas gracias por esta invitación. No, gracias, Para gracias por escuchar acompañarnos. cómo se Tenemos aquí de este tema. Pilar, yo leí por primera vez un libro de Pilar cuando estaba por allá en primero de primaria, hace demasiado tiempo, Sí, ya Socairo y el me estoy Capitán diciendo Loco. viejita. Sí, Yo también. mi primer libro, Socaira, el Capitán Loco. Fantástico. Yo no sé si todavía exista Sí, existe todavía. circulando. ¿Existe? Sí, sí, existe Divertidísimo. todavía. Bueno, pues esta es la misma Pilar Lozano que sigue desde entonces publicando como periodista, escritora de literatura infantil, también promotora de lectura. Creo que todos los que están aquí comparten y compartimos esa pasión por compartir los libros y la lectura y hacerlos parte de la vida de los niños y las niñas. Es licenciada en Ciencias Sociales, en Ciencias de la Comunicación Social, considerada pionera en la apertura de espacios a las mujeres en la década de los 70 en el ámbito de la comunicación y el periodismo. Fue corresponsal independiente en Colombia del diario El País de España durante 23 años y su obra se identifica por combinar precisamente periodismo y literatura. Seleccionada en White Ravens, ganadora de premio de la Fundación Cuatro Gatos. Y si bien Pilar tiene una cantidad de libros, hoy vamos a hablar de uno muy particular que publica Ediciones SM, que se llama Historias de un País Invisible. Y yo creo que ese libro sirve también para contestar como algunas de las preguntas que han venido surgiendo a lo largo de la jornada, ilustrado por Daniel Rabanal, que también, por cierto, ilustró Mambrú perdió la guerra, perdón. De manera que, Pilar, el escenario es tuyo. Bueno, de nuevo muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, Historias de un País Invisible fue el tercer libro que escribí para niños y jóvenes sobre el conflicto. Ya había escrito Crecimos en la Guerra y había escrito Era como mi sombra, que es una novela juvenil que narra la vida de dos niños, de dos adolescentes que entran a la guerrilla y la amistad entre ellos dos. Bueno, pues este es un tema que siempre me ha impactado y que pues por lo mismo me han dado ganas de transmitirlo a los lectores más pequeños a través de la literatura y del periodismo. Y en este caso, de Historias de un País Invisible, es a través del periodismo. Estas son crónicas pensadas para niños a partir de los 10 años. ¿Cómo nació el libro? Bueno, la idea no es mía, la idea fue de la editorial de SM, de Mafe. María Fernanda Paz era la editora en ese momento, y inicialmente el libro lo iba a hacer Francisco Montaña. Como digo yo, fue un regalito de la vida porque él no pudo. Siempre le agradeceré a Francisco que él no pudo escribirlo, no tenía el tiempo necesario para los viajes que demandaban este texto. Me llamaron a mí e inmediatamente dije que sí, porque pues como digo, es un tema que me duele, me apasiona y que cada día quiero como profundizar más en él y escribirlo también. Son 4 crónicas. Lo que yo hice fue elegir los temas, porque María Fernanda me planteó de qué se trataba. Son 4 relatos en zonas de conflicto y precisamente las realicé. Fui a los sitios en esa pequeña pausa que nos dio la firma del proceso de paz. Por desgracia, ahora vemos que algunos de estos lugares como Turibío, donde yo pude ir y me contaban casi como en pasado que los niños tenían que esconderse de las balas, la situación de guerra regresó. ¿Por qué elegir los temas? Era contar historias de cómo se construye paz en medio de zonas de violencia y cómo personas de la misma comunidad se inventaron en medio de lo más duro del ruido de las balas algunos proyectos para como escudar a los niños, protegerlos y decirles, hola, el mundo no es solo guerra, hay otras opciones, hay otra vida más allá de la guerra. Entonces yo los escogí y me dio la oportunidad de ir a Toribío, pues ya había ido varias veces, y sobre todo como periodista,
pero para escribir una historia de la cual yo había oído escuchar, sí, sí, había oído, de la cual había oído, de un colegio construido por los profesores para robarle niños a la guerra, porque allí en esta zona del Cauca, de las comunidades nazas, pues fueron muchos los menores de 18 años que ante la falta de oportunidades decidieron coger un fusil. Entonces, en esta vereda específicamente, los niños terminaban la primaria, no había sino escuela primaria, terminaban la primaria y no tenían plata para ir al pueblo a seguir sus estudios, y pues se iban para la guerrilla. Y los profesores decidieron construir un colegio especial para atraerlos. Es la fuerza de este proyecto, pues es muy especial porque es pensada desde el niño que ha sido rechazado y ha sido expulsado de la sociedad porque no le da opciones, y luego cómo lo volvemos a traer y cómo le hacemos entender que él es una persona útil, que es una persona que vale, que incluso algunas cosas que aprendió allá en el monte pueden servirnos a este lado. Entonces, los niños, por ejemplo, este colegio es especial, no tiene horarios, pueden faltar, las clases se dan la mayoría en el monte. Entonces, en el momento en que yo fui, uno de estos niños, guerrilleros, era el que dirigía las largas caminatas por las montañas porque era el que más las conocía. Entonces, él se sentía importante, él sentía que era valioso, que tenía un lugar en el mundo. El segundo texto que hice, que también es una experiencia que yo conocía, era de Belén de los Andaquíes, que hay una escuela audiovisual, allá en medio de toda la guerra, porque allá estuvieron todos los grupos armados. Un periodista de esta región, esto es en Caquetá, creó una cosa que se llamó la radiocicleta. Él montó un equipo de radio, una bicicleta, y paseaba por todo el pueblo y hacía transmisiones de radio y ponía a hablar a los niños. Pero de ahí dio un brinco a hacer una escuela audiovisual con ayudas internacionales, montó en una bodega los equipos y empezó a invitar a los niños a que escribieran sus historias, que las contaran a través de sus pequeños videos. Y esta escuela tiene algo especial. Uno entra, aquí en esta ilustración que es muy linda, ahí dice, sin historia no hay equipos. El niño que quería utilizar los equipos tenía primero que compartir con sus amiguitos de qué iba su cuento, qué quería narrar a través de la animación. Y entonces, algunos de esos que empezaron hace mucho tiempo, el libro lo escribí en el 17 y esta escuela ya tenía 10 años, yo fui al puro comienzo, cuando hacían animación fija a través de la fotografía, así que hacían fotografía y dibujos en la arena. Bueno, ahora ya tienen equipos mucho más sofisticados y los videos se pueden encontrar en internet. Se han ganado varios premios internacionales y algunos de los primeros que iniciaron, de los que yo conocí hace mucho tiempo, ya estudiaron dirección de cine. Y eran niños que estaban destinados a ser soldados, a vender bolis, como digo yo, en el pueblo, en las calles del pueblo, o otro tipo de actividades, porque realmente para ellos era imposible soñar más allá, en la opción de venir aquí a Bogotá y ir a una universidad. Los otros dos no los conocía, mentiras, conocía al de Ismina, conocía a la bibliotecaria, había estado en Ismina, sabía que era una biblioteca que había ganado premios porque era muy abierta y se iba a todas las veredas, los promotores iban con sus libros. Entonces visité este lugar en el Chocó y estuve también, eso fue a través de algunas amigas que me dieron las pistas para llegar a Granada, Antioquia, a una vereda que se llama Santana, donde estuvieron primero los helenos, las FARC, los paramilitares, el ejército, todo el mundo, prácticamente quedó desocupada y a través del fútbol se está tratando de construir el tejido social. Entonces son 4 historias que tienen como eje ese la construcción de paz y a través de 4 herramientas distintas y todas absolutamente valiosas. Entonces yo digo en el prólogo del libro, digo que para mí todas estas personas, estos 4 adultos que dirigen estos proyectos, son para mí unos valientes y son de verdad
Son héroes de verdad, de carne y hueso, protegen y arriesgan, son hacedores de nueva vida. Lo más difícil de este libro, y está aquí atrás, es que hacer periodismo para niños de 10 años me costó un poquito de trabajo. Además, son textos muy cortos, quedó mucho por fuera, es mucho lo que puedo contar. Cada vez que me encuentro con algún niño que lo ha leído, le puedo contar muchas cosas más. La edición es muy bella, las ilustraciones son preciosas, nos llevan a cada uno de estos 4 lugares de Colombia tan distintos, porque también se trató de eso, de mostrar las distintas regiones, ¿no? Entonces, en el Cauca, Toribío, en las montañas, está también en la montaña, pero ya al norte, en Antioquia, está Granada y la vereda Santana. En la zona amazónica, pues en Caquetá, Belén de los Andaquíes, que además ese nombre es precioso, que está metido entre 3 ríos, Belén de los Andaquíes, y la otra en Ismina, en el Chocó, en la región pacífica. Entonces, el libro tiene también pequeños parrafitos de introducción de cómo se llega a cada lugar para ubicarnos geográficamente, y tiene un pequeño resumen de cómo fue la violencia en cada uno de esos lugares. Y recordé cuando estaba oyendo a María José Ferrada con su maravilloso libro y esos lugares de memoria y de encuentro. Allí en Granada hay un salón de la memoria y los niños escriben, por ejemplo, hay cuadernos donde los familiares de las víctimas le pueden escribir mensajes a sus parientes que murieron en medio de tanta barbarie. Y ahí conocí a una niña que le escribía a su papá, escribía a papás que le escribían a sus hijas, algunas niñas que murieron víctimas de minas antipersonas porque la zona fue muy minada. Y cómo a través de todas estas cosas hacemos memoria, a través de los escritos, de los objetos, de la poesía. Podemos construir memoria y podemos leernos, porque yo creo que es indispensable para construir paz, que nos conozcamos. Entonces, esto es acercar estas experiencias que muchas veces, y que, de hecho, la mayoría de los casos los medios de comunicación no registran, y que son tan urgentes de que conozcamos los que estamos en la ciudad, que somos unos privilegiados, y miramos a los de por allá, a veces con mucho desprecio. Aparte de muchos mensajes que he tratado de proyectar, de agradecimiento por tu obra, de felicitaciones, de alegría por poderte escuchar, hay 2 preguntas que te voy a hacer juntas, una de Lina María León y la otra de María del Pilar Torres. María del Pilar pregunta, ¿cómo hablar de temas de violencia con chicos que no las han vivido? Y Lina María, con quienes sí las han vivido. Las 2 caras. Las 2 caras de la moneda. Pues lo he hecho con todos. Con los que nunca han visto la violencia se sorprenden porque no saben que eso pasa en Colombia. Entonces me dicen, Pilar, ¿eso es de verdad? Eso pasa, les llevo fotos, le cuento historias, no solamente estas que tengo en los libros, sino otras que conozco. Y eso les permite entender qué significa este país, vivir en un país tan desigual y tan injusto, ¿no? Si yo he hecho un discurso a un niño, ay, mira, es que en Colombia el 10% de no sé qué tiene el 40% y no sé qué, todo porcentajes, el niño se aburre, no logra dimensionar la realidad de lo que pasa en Colombia. Si yo le cuento la historia de un niño como él, ¿no? Y todas las limitaciones que tiene y cómo un niño de su edad no tiene derecho a tener un sueño. Los niños en el campo le dicen a uno y uno le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres ser? No, pues yo no, es que mi papá no tiene plata. No, es que yo no puedo. Es que a mí me toca trabajar. Es que ni siquiera tienen la opción de crear sueños. Entonces eso es muy doloroso. Entonces con los niños de aquí de la ciudad o de cualquier otra ciudad, son muy receptivos, leen, se interesan por las historias, se ponen en los zapatos del otro, y lo más bonito es que me dicen, yo creo que la conclusión en todos los colegios donde lo han leído es, Pilar, ¿qué podemos hacer? Y muchos me dicen, gracias por sacarme de mi burbuja. Y además se hacen preguntas que tienen sobre la guerra, porque en muchas casas es un tema como vetado, de eso no se habla, ¿no? De la guerra y de otras muchas cosas no se habla. Y el niño tiene muchas inquietudes porque pues vivimos en un país que llevamos matándonos entre hermanos desde que empezamos a pensar en construirnos como república, ¿no? Y desde antes, bueno,
con toda la época de la conquista y la independencia, pero digamos que desde el momento en que nos sentamos dijimos, bueno, vamos a hacer un país, vamos a construir un país, lo único que hemos hecho es matarnos. Y con los niños que están en la zona de conflicto, yo por lo general llego y hago literatura, hago talleres de literatura, jugamos con las palabras y después sí entramos a tocar este tipo de temas y ellos se identifican. Pero digamos que yo sí hago un taller con niños en una zona de violencia en donde ellos han sufrido tanto, pues no llego con mis libros de primeras. Trabajo primero, pongo cuentos, me acuerdo tanto, bueno, yo cuando trabajé, crecimos en la guerra, que son crónicas, niños raspachines en el Catatumbo, un niño raspachín, niños guerrilleros, paramilitares, víctimas del secuestro, de la mal llamada limpieza social, de las minas antipersona, pues yo no llegaba a hablar con ellos porque los niños me cuentan su historia, no llegaba a decirles, hola, ¿qué pasó cuando llegaron los paramilitares al pueblo y te dolió y sentiste miedo y no sé qué? No, pues eso sería absurdo. Entonces yo siempre me acercaba a ellos a través de la literatura, haciendo talleres de lectura, jugábamos, leíamos historias que nada tenían que ver con la violencia y luego sí llegábamos al tema y llegábamos al tema a través de la literatura, leyendo textos que hablaran de esas situaciones de violencia extrema. Y en ese momento los niños empiezan a contar su propia historia porque también tienen necesidad de contarla. Para cerrar y poder llamar a escenario a nuestras últimas dos autoras, porque hoy somos mayoría en esta tarima, pregunta Xiomara León, ¿cómo haces para que las historias o no te afecten personalmente o cómo lidias tú emocionalmente con lo que escuchas y luego escribes? Bueno, eso es duro. Cuando escribí, crecí, bueno, yo soy periodista y viví el conflicto y lo escribí, tal vez por eso también terminé escribiendo para niños, porque yo veía a los niños sufriendo en todos los sitios donde yo iba a hacer reportería y quería como dedicarles tiempo, porque pues no podía hacerlo como se hace una nota para un periódico, tenía que tener como un espacio para ganarme la confianza y poder respetar los tiempos de ellos también, ¿no? Porque no todos los días quieren hablar de su dolor. Entonces, pues cuando escribí Crecimos en la Guerra, ya ese acercamiento de meses de estar con ellos, de acompañarlos a jugar, de todo, me dio muy duro. Yo decía, no puede ser. Y estar, por ejemplo, cerca de niños que habían estado como guerrilleros o como paramilitares, acompañarlos, estar aquí en Bogotá con ellos, ver cómo todas las puertas se les cerraban, cómo los trataban, cómo tenían que borrar su pasado porque no podían llegar y decir, una vez uno, por ejemplo, tenía que ir a un dentista, no tenía cómo ir, el programa no se los daba, estaba que se moría del dolor de muela, nos fuimos y cuando llegamos al sitio le dije, no, ven y yo te acompaño, te llevo a un sitio que conozco y le preguntan su nombre, de dónde nació todo y me mira con un espanto. Y en esa época peor, ahora se puede hablar mucho más. En esa época el niño era como borrar su pasado, ¿no? Yo me inventé una historia en ese momento de quién era él. Él no podía decir, es que sí, estuve 6 años en la guerrilla. Su pasado, ¿qué hizo? Hoja de vida, guerrillero 6 años. Entonces, perder su tierra, perder su pasado, perder lo que eran, ¿no? Entonces, eso, para mí como ese acercamiento tan profundo fue muy doloroso. Como decir, este país es un país insensible, aquí a nadie le importan los niños, aquí nadie se preocupa por ellos. Cuando salió el libro también era un libro que nadie quería publicar. Hay guerra y niños, uy, ¿eso para qué? Entonces, creo que sí, me golpeó y lloré y todo. Pero es un tema en el que sigo. Ahora volví a escribir 2 historias el año pasado en medio de la pandemia para una organización que se llama Coalico, la coalición contra el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Es que es muy doloroso, es que no me cae en la cabeza un niño de 10, 9, 8 años con un fusil al hombro y en una época en que hablamos de los niños como sujetos de derechos, donde hay una ley de infancia y adolescencia donde el Estado tiene la obligación de proteger a los niños de la guerra y donde el Estado tiene la obligación de garantizarles educación y salud. Y entonces hay muchísimas zonas del país bajo el control de los armados y pues los niños terminan allí porque se van voluntariamente, porque los reclutan, porque realmente el Estado ni la sociedad les ha dado una opción. Entonces es un tema que me gusta y que creo que
que los niños lo deben conocer. La guerra, tenemos que hablar de la guerra y la única manera de construir paz, y por eso un poco el libro, es un libro que quiero mucho y hablo al comienzo de cómo construimos paz, y se lo digo a los niños, ¿no? La paz no es solo dejar de matarnos, es aprender a compartir un espacio de una manera distinta, y el espacio puede ser una cancha de fútbol, un salón de clases, un país, porque uno de mis relatos habla de un fútbol especial donde los niños aprenden a respetar al otro, a valorar al otro y a entender que todos tenemos derechos y todos tenemos un espacio en este país para vivir de manera digna. Pilar, muchísimas gracias. Aquí un último comentario de más lectores y lectoras felices de escucharte. Me alegra que estén hoy acompañándonos acá. Este evento queda grabado, así que si lo quieren usar en sus clases, los profes pueden volver al canal de YouTube, usar estas palabras, compartírselas a sus estudiantes o a colegas si les son útiles, pues qué bueno. Muchas gracias, Pilar. No, muchas gracias a ti. Y una cosita chiquita que recuerdo, porque sí, yo tengo 20 libros y la mayoría tienen que ver con Colombia. Hablan de Colombia, mi abuelo y yo, la historia de los viajes y la abuela. Entonces cuento Colombia, estos tres desde la violencia, pero cosas también desde su geografía, su historia, su riqueza cultural, así digo yo, personajes maravillosos que ayudaron a construir al país, como Camilo Daza, ¿no? Y que, bueno, ese tipo de cosas quería decir. Un abracito y... Muchas gracias, qué gusto tenerte acá. Gracias a ti. Chao. Chao.